Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Leandro, un nuevo tema de literatura universal, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar de una corriente literaria muy importante. Esta corriente literaria, pues, tan importante, ¿por qué? Porque va a marcar un antes y un después en la literatura universal. Y te preguntarás por qué. Pues viene el vanguardismo, en la etapa moderna. Y tú ya sabes, joven, señorita, ¿qué pasa cuando algo está de moda? ¿Qué pasa con lo moderno? Se olvida del pasado, ¿verdad? Lucha en contra del pasado. Muy bien. Eso pasó en la literatura justo en los siglos XX, la edad moderna, ¿no? Muy bien, los literatos vanguardistas luchan en contra de ese pasado. Y vamos a ver en contra de quiénes más lucharon y qué cosas nuevas traen los literatos del vanguardismo literario. Recuerda que el vanguardismo, al igual que muchas de las corrientes literarias en el mundo, nace en Europa. Muy bien. Iniciemos entonces nuestro tema de hoy, el vanguardismo europeo. Muy bien, vanguardismo europeo. ¿Por qué le pongo europeo, profe? Si ya se sabe que nace en Europa. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de literatura peruana, también vamos a hablar de la influencia del vanguardismo, pero en el Perú. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar solamente del vanguardismo europeo, siglo XX, no te olvides. Muy bien. Introducción. Corriente literaria que nace en Europa y se opone a dos corrientes del pasado. ¿Cuáles son estas? El romanticismo y el realismo. ¿Ok? Profe, ¿se antepone, se opone a estas dos corrientes? Sí. Chicos, el vanguardismo trae cosas novedosas. Recuerda, ya se había dado la Revolución Francesa, ya se había dado la Revolución Industrial. Entonces viene la edad moderna, la época de las grandes máquinas, de los nuevos inventos, ¿sí o no? Muy bien, entonces los vanguardistas o los literatos del vanguardismo empiezan pues a luchar en contra de ese pasado oscuro, ¿verdad? De esos parámetros que te daban las líneas de la literatura clásica, ¿cierto? Muy bien, los vanguardistas dicen, no, tenemos que olvidarnos todo de eso, tenemos que empezar a usar la máquina, la industria al favor de la literatura. Debemos hacer cosas nuevas, cosas creativas, cosas que estén de moda. Rompamos los parámetros y desliguémonos del pasado. Eso es lo que decían los vanguardistas. Recuerda que con la revolución industrial, aparte de traer nuevos inventos para las sociedades y para el mundo, también apoyó mucho en la literatura, ¿no? También apoyó mucho en la literatura, ¿ya? Entonces, los vanguardistas de la época van a usar todos estos inventos, estas nuevas empresas, estas nuevas máquinas a su favor. El vanguardismo también es caracterizado, chicos, porque fue una etapa un poco cruda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre ya empieza solamente a pensar en las máquinas, en el futuro, ¿verdad? Decían, el futuro está en las máquinas, en crear literatura en cantidad, empezar a sacar literatura en cantidad para esparcirlo por todo el mundo, usar la tecnología a nuestro favor. Una etapa frívola, la etapa del siglo XX. Muy bien, iniciemos entonces. No te olvides, el vanguardismo aparece en el siglo XX. ¿Ok? Siglo XX. También se le conoce como la Edad Moderna, ¿verdad? La Edad Moderna. Características del vanguardismo. Vamos a ver. Rompe con la perspectiva literaria clásica. Recuerda, los vanguardistas miraban a la literatura clásica o al estilo literario del siglo XIX, del siglo XVIII, XVII hacia atrás, lo miraban como algo que ya pasó de moda. Eso se queda en el pasado, fue bonito, fue bueno, pero hasta ahí nomás. Ahora viene la etapa moderna. Eso es lo que dicen los vanguardistas. ¿Qué otra característica encontramos? Busca la libertad de creación. Recuerda, los vanguardistas dicen, ahora empecemos a ser creativos nosotros. Ya no nos liguemos al pasado. Ahora hay que crear nuestros propios estilos. Es así como aparece la literatura que está en desorden, ¿verdad? Que puede iniciar con el fin y terminar con el inicio. Algo así, ¿cierto? Muy bien. Es buscar la libertad del autor. ¿Ok? El autor ya no estaba ligado pues a escribir un drama o una comedia o combinar. No, no, no. Era libre de hacer lo que él quiera. ¿Ok? Te dan libertad total en la etapa vanguardista. Muy bien. ¿Qué más? Predominan los temas sociales.
Recuerda, se había dado la revolución industrial, había nacido una nueva clase social, la burguesía. Muy bien. ¿Y cómo quedaba Europa? Ah, otra cosita, chicos. Durante la etapa vanguardista, siglo XX, ¿qué pasa? ¿Qué acontecimiento mundial? La Primera Guerra Mundial, ¿sí o no? La Primera Guerra Mundial. Y tú sabrás qué pasa en una guerra. Hay muerte, hay pobreza, hay sufrimiento, ¿sí o no? Muy bien, entonces las obras ya vanguardistas van ligadas a temas sociales, ya a temas sociales, a cómo el autor mira su sociedad, qué perspectiva tiene el autor dentro de lo que le rodea, ¿ok? Ese era el pensamiento vanguardista. También se da la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ¿sí o no? Muy bien, entonces todo esto va a influir a los autores que representan el estilo vanguardista. Muy bien. Nacen las nuevas tendencias, también denominadas los ismos. Van a nacer muchas tendencias artísticas, muchas revoluciones en la literatura y en el arte sobre todo, ¿ya? Y a estos los vamos a llamar o los vamos a conocer como los ismos. Por ejemplo, el futurismo, el idealismo, el cubismo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hoy te voy a presentar a los más importantes, ¿ok? Los más importantes y los que influyeron un poco también en la literatura, porque nuestro curso es de literatura. Pero te invito a que investigues, ¿ya? ¿Qué otros sismos hubieron? Muy bien, ya sabes. Ahora vamos a ver nuevas tendencias o también llamadas ismos vanguardistas, ¿ya? Los ismos. Recuerda, estas son tendencias artísticas. Siempre van a ir ligado la literatura con el arte, ¿ok? La pintura, la música, etcétera. Muy bien, primerismo. Tenemos al futurismo. Futurismo viene de futuro, ¿sí o no? Recuerda, se había dado la revolución industrial, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué pasa con los autores o con los representantes de esta tendencia? ¿Ya? Estos representantes o estos autores futuristas empiezan a ser frívolos. ¿Por qué? Porque empiezan a usar la tecnología. Y cuando tú usas la tecnología, ya no hay mucho roce social, ¿verdad? Sino, ¿qué hacen los representantes? Dicen, uy, el futuro está en las máquinas. Olvidémonos ya de estar ahí expresándonos personalmente. No, el futuro está aquí, ¿cierto? Entonces, eso es el futurismo. Vamos a ver. ¿Nace dónde? En Italia. ¿Quién es su máximo exponente o el representante más importante del futurismo? El señor Felipe Tomás Marinetti. ¿Ya? Marinetti, que siempre va a estar enfocado en el pensamiento futurista, que va a decir, hey, ya las máquinas controlan el mundo, ya no el hombre. Muy bien. Frívolo Marinetti. Se le rinde valor a las máquinas como aporte a la literatura. Ya los nuevos inventos, las nuevas tecnologías que van a ayudar a que la literatura se esparza por todo el mundo, pues. Recuerda que antes, en el siglo XVIII, XVII, la literatura era así, manual, ¿cierto? Manual. Y eran pocos libros los que se escribían. Sin embargo, con la revolución industrial ya nace la imprenta, ¿sí o no? Empiezas ya a repartir, a hacer literatura por cantidades. ¿Ah? Nacen las máquinas de escribir y otros muchos inventos que van a favorecer pues a la literatura, ¿ya? A la difusión de la literatura. ¿Listo? Eso es el futurismo, ¿no? Aquella corriente, ¿ya? Aquella parte de la literatura, ¿ya? Enfocada en ver el futuro, ¿ya? El futurismo, no te olvides, bien frívolo fue el futurismo. Su máximo exponente, Tomás Marinetti, ¿ya? Conozcamos uno más, el cubismo, esto más ligado en lo que es el arte, la pintura. Cubismo viene de cubo, cubo viene de cuadrado, ¿sí o no? Muy bien, su exponente va a ser el señor Picasso. Y te vas a preguntar tú, profe, ¿por qué cubismo? Porque las pinturas empiezan a ser cuadradas, ¿ya? Empiezan a usar figuras geométricas. ¿Para qué? Para las pinturas, para los dibujos. Esta fue una influencia muy representativa en el siglo XX. Y vamos a tener pues a Picasso, ¿no? Como máximo exponente. Surge en París, ¿ya? Su máximo exponente, Picasso.
Característica, los dibujos y pinturas tenían formas geométricas. Esa era la forma de expresarse, ¿no? Era la forma de expresarse. Ya cambian, si te das cuenta, aquí es una gran revolución en la pintura. Ya no haces trazos muy bonitos, ¿no? Ya no lo das una característica esencial o no plasmas tus sentimientos, ¿verdad? En aquí rompes con todos esos parámetros. Dicen, no, ahora quiero hacer otro estilo de pintura. Quiero usar las formas geométricas para buscar la perfección en mis dibujos. Esa era el cubismo. Muy bien, otro ismo, el existencialismo. El existencialismo. Este ismo, ya, es muy importante. ¿Por qué? Porque empiezan los libros, las novelas, ya, y la literatura filosófica que te hace pensar, ¿no? Y otro que se da el nada es perfecto, ¿ok? No hay un fin, ¿no? Nada es 100% veraz. Eso es lo que plasma el existencialismo. Siempre debe haber una duda, un margen de error. Eso es el existencialismo, ¿ok? Vamos a ver, ¿dónde nace? Nace en Francia. Su mayor representante, Simeone Beauvoir, ¿ya? Sostiene que nada es eterno y que no hay una verdad absoluta. Ya, chicos, el existencialismo siempre lucha contra todos aquellos que dicen es así, así está demostrado. No, los existencialistas siempre dudan, dicen no, no hay una verdad absoluta, porque mientras tú aprendes algo, otra persona puede descubrir algo nuevo. Entonces, puede romper tu teoría. ¿Ya? Se rompen las teorías, pues. Entonces, eso es lo que defiende el existencialismo. ¿Listo? Muy bien, te he mostrado tres de las más importantes. Obviamente hay muchas más, ya hay muchas más, pero te he mostrado las tres más importantes. Ahora vamos por los representantes vanguardistas de Europa, ¿ya? Vamos a ver. El máximo exponente del vanguardismo, chicos, tú lo conoces y escribió una obra fascinante, con mucho carácter social, pero también un poco extravagante, ¿verdad? Un poco extravagante, ¿ya? Pero crítico a la vez, ¿cierto? Critica a la sociedad, al pueblo europeo, ¿ya? Y este representante es un genio de la literatura, máximo exponente de la época vanguardista. ¿Listo? ¿Quién es? Franz Kafka, ¿sí o no? Franz Kafka y su obra La Metamorfosis, ¿verdad? Una obra impresionante, ¿ya? Una obra muy impresionante. Franz Kafka como máximo exponente vanguardista. Y esta obra, si te das cuenta, tiene partes un tanto fantasiosas, ¿verdad? Un tanto fantasiosas, un tanto subjetivas, ¿ya? Y también es de estilo surrealista, que es otro ismo, el surrealismo, ¿verdad? Escribir cosas pues extravagantes, histriónicas, ¿ya? Y ese era Kafka. Con esta obra hace una crítica social, ¿verdad? Incluso si lo has leído, te darás cuenta pues que Kafka no creía ni en sus padres, ¿no? Decían que por el dinero todos, incluso los padres, podrían olvidarse de sus hijos, ¿verdad? Una obra muy buena, La Metamorfosis, ¿cierto? Muy buenísima. Franz Kafka, La Metamorfosis. Máximo exponente del vanguardismo. Pero hubieron más autores, ¿ah? Ahorita te los voy a presentar. Te presento al señor Kafka. Ahí está. Su obra, La Metamorfosis. Crítica social, ¿verdad? Muy buena. Una obra surrealista y que te hace pensar muchísimo, ¿cierto? Muchísimo, pues. Te hace pensar mucho. Y es una obra surrealista porque hay cosas, pues, un tanto extravagantes, ¿no? Un tanto fantasiosas, ¿ya? Como el hecho de que el autor o el personaje principal comienza a convertirse en un bicho, ¿verdad? Muy bien, eso es algo surrealista, algo fantasioso. Muy bien. Continuemos. Otro representante, profe. Tenemos al señor Ernest Hemingway, ¿no? Y que hizo su famosa novela autobiográfica, ¿verdad? Una famosa novela que te habla también de la hipocresía en Europa, ¿sí o no? De la hipocresía y cómo la gente mayor tenía que hacer su vida en una época moderna, ¿no? Desde ahí ya empezamos con las críticas del modernismo. Mira. Y su obra cumbre, El viejo y el mar, ¿verdad? Una obra
buenísima, chicos. El viejo y el mar, ¿cierto? Muy bien. Te habla de cómo era, pues, la vejez en la Europa del siglo XX, ¿no? Aquí te presento al señor Ernest Hemingway, ¿ya? Y su obra, El viejo del mar. El viejo y el mar, ¿no?